Es un espacio que ya llevamos compartiendo desde hace 2 años, ¿no es cierto? Desde que inició la pandemia y hemos tenido primero, bueno, la posibilidad de conocernos como familia, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, entrar, digamos, en una relación que es internacional porque se han unido de varios países y también la posibilidad de conocer distintos proyectos sociales a nivel de Latinoamérica, ¿no? Hemos conocido muchas acciones que se realizan en este continente, todas con los objetivos de la fraternidad universal, y hemos conocido también instituciones más de cerca, como la AMU, como el Proyecto Mundo Unido, y varias instituciones que nos acompañan desde el movimiento en todo el continente y en el mundo. La semana pasada tuvimos la posibilidad de compartirles también el momento que Ecuador ha estado viviendo con el paro nacional y con las demandas de la población indígena. Y queríamos seguir hoy con estos diálogos con Mónica, que nos contará un poco cómo han sido los avances, ¿no es cierto?, en cuanto a los acuerdos que se está llevando adelante. Y también queríamos conocer un poco más de cerca la situación de Panamá. Así que este es un espacio para compartir, para conocernos, para aprender también, para formarnos, para descubrir y todas las acciones, sobre todo sociales, que se van tejiendo en todo el continente y para saber que podemos trabajar en sinergia, que estamos juntos, que estamos persiguiendo el mismo objetivo que es la fraternidad universal. Así que para eso estamos. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Adelante, Carlos Ignacio. Estos son tiempos en los que cada pueblo tiene que traspasar sus propios confines y mirar más lejos. Ha llegado el momento de amar la patria de los demás como la propia. Nuestros ojos tienen que adquirir una nueva pureza. No basta despojarse de sí mismos para ser cristianos. Hoy los tiempos exigen al seguidor de Cristo algo más, una conciencia social del cristianismo. Chiara Lubick. Entonces, esto nos motiva a sentir como propio las dificultades de nuestros países. Guillermo, tú también nos querías hablar un poco, más adelante nos cuentas también de la situación de Bolivia, pero ahora sentimos que estos países cercanos acá a Colombia, Ecuador y Panamá está viviendo tiempos complejos también. En Ecuador están en un proceso de negociaciones que entonces queríamos conocer cómo van estas realidades y entonces le daríamos la palabra a Mónica para que por favor nos actualices cómo van esos diálogos. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Qué gusto con todos. Bueno, decirles que si esto era ayer, quizás era muy distinto mi alma en lo que les voy a contar, pero hoy, luego de, o sea, ya ayer haber escuchado al Papa en Canadá en las dos reuniones con los representantes de las primeras naciones indígenas, este, he logrado, digamos, no sé, muy fuertes y creo que tocan toda la realidad de todo el continente americano, ¿no? O sea, quien todavía no lee esos mensajes del Papa, se los recomiendo ver en video, pero este, decir en poquitas palabras para que podamos concentrarnos en Panamá cuando ya se conecte Pili, ¿no? Solo para quienes estuvieron el mes pasado, nosotros concluíamos en lo concreto diciendo, no sabemos qué pase porque justo ahorita están bombardeando una población en el norte de Quito, ¿no? Los militares bombardeando, y no había ningún viso de esperanza de diálogo, ¿no? Al día siguiente de eso, así por contarles, eso no está publicado en todos los medios, pero conseguimos que el presidente de la CONAIE
hable en persona con el Papa Francisco, ¿no? Y entonces logramos iniciar este proceso de diálogo cuando todo parecía perdido casi, em, porque el Papa Francisco a su vez en persona habló con el presidente, porque digamos de parte de las organizaciones sociales sí había, estaba instalado el diálogo y roto, pero de parte del gobierno, bueno, este, mm, ya, se consiguió así, y al día siguiente inmediatamente se firmó un acta de paz, ¿no? En esa acta de paz, por un lado, ya se concretaban algunos logros, ¿no? Algunas conquistas, importantes, pocas, pero importantes, como por ejemplo, en cuestión de la minería, ¿no? O sea, que ya queda, mm, se supone, como decíamos, que existe la consulta previa, etcétera, eso es a nivel universal, pero no se estaba respetando. Se supone que ahora sí se va a garantizar la consulta previa y el respeto a las fuentes de agua. Así, se consiguieron, digamos, algunas cosas, ¿no? Eh, y se acordó que por 90 días se iban a establecer unas mesas técnicas este, mm, de diálogo para llegar a acuerdos concretos, ¿no? O sea, no solo diálogo, y estamos en eso. Este, mm, Hay varias mesas como quien dice, de parte del gobierno y de parte del movimiento indígena hay algunos representantes técnicos, ¿no? En cada mesa según los temas, como habíamos visto que son 10 demandas, aunque sobrepasan, ¿no? De una de las mesas, sí comienzan a haber resultados concretos, ¿no? Por ejemplo, la que tiene que ver con el alivio financiero, no lo suficiente porque no se consigue mucho la participación de la banca privada, pero a nivel de la banca del Estado sí. Después, hablando en términos generales, más allá de la mesa técnica, sí se ha puesto sobre el tapete de debate político y social a nivel nacional algunos temas muy importantes como la desnutrición infantil, ¿no? Porque se, cuando estábamos en estos 18 días de movilización, se les realizó exámenes médicos a los niños que estaban en los centros de paz y se encontró, no me acuerdo si 80 o 85% de desnutrición infantil. Y claro, precisamente por eso es que nos movilizamos, o sea, por eso y por todas las otras razones vinculadas al hambre, ¿no? O sea, digamos, eh, para muchos no era una novedad, es justamente un ejemplo del por qué se está demandando, ¿no? Al Estado, pero para el Estado pareciera como que era una novedad o no sé si pretexto, pero se está queriendo comenzar a tomar en consideración algunos aspectos importantes, o sea, ¿no? Para avances, ¿no? Avances, no se ha conseguido la presencia del presidente de la República, pero está mandando con capacidad de decisión a varios ministros, ¿no? Y bueno, toca esperar estos 90 días, cómo siguen pasando. A ratos parece que pende de un hilo el diálogo porque el gobierno insiste en decir que el paro fue financiado por el narcotráfico, ¿no? Entonces, sí está, por eso decía que, no sé, este posparo a ratos ha sido muchísimo más doloroso que casi que los mismos días del paro, o sea, salvando las muertes, lo que vi, que eso es lo más doloroso de los días del paro, ¿no? Las muertes, la cantidad de heridos que ya son como entre militares y manifestantes, como 600, ¿no? Pero en cambio, la, la
que ya se vio en esos días, pero como que se ha consolidado una especie de sombra o como lo más oscuro de la sociedad ecuatoriana, lo que era nuestro principal problema, este racismo, este odio entre hermanos, se ha consolidado muchísimo, ¿no? Y entonces eso es muy, muy doloroso. O sea, este, yo creo que en las últimas décadas quizás nunca habíamos estado tan polarizados y expresando tanto odio, quizás por lo que existe en las redes sociales hay más posibilidad de enterarnos de las opiniones. No sé, hace 30 años, de pronto, con muchos decimos quizás no es un retroceso ni una novedad, sino que siempre estábamos así de mal y no nos habíamos acabado de dar cuenta, ¿no? Pero entonces esta fractura total del tejido social es como lo más doloroso de esto, ¿no? O sea, pasan absurdeces como que el movimiento indígena, además de concentrarse en los diálogos, tiene que concentrarse en explicar que no son terroristas o que no se financió el paro con el narcotráfico. El gobierno no logra entender qué es una olla comunitaria, ¿no? Porque en realidad fue financiado así, ya Manuel nos contaba la otra vez, o sea, desde las propias comunidades se mandaba y también en el caso de Quito, desde los barrios, con ollas comunitarias y se llevaba, ¿no? Desde los barrios populares, que digamos que que los barrios populares significan por llamar populares, no sé qué palabra usar, pongámonos con esa palabra, pero significan el 80% de la población quiteña, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, hay como un eco algo, y eso, ahorita el reto más grande, aparte, claro, de los técnicos que están trabajando en estas mesas y sí se debe decir que de parte y parte se está cediendo, se está tratando de llegar a acuerdos, ¿no? Pero el reto más grande que nos queda es en esta reconstrucción de relaciones, ¿no? Y por eso decía que, o sea, yo he pasado muy, muy dolida, no hubiese tenido casi la posibilidad de dirigirme hoy a ustedes si no fuera por el Papa ayer, ¿no? Entonces, que decía que sí, que hay que ver a la cara estos dolores, hacer memoria, sufrir, llorar, hacer una memoria sangrante, incluso a eso no hay que tenerle miedo, hay que hacer eso para poder comenzar un proceso de reconciliación. Entonces, poder ver a la cara ya como eh, Miguel Niño, ¿no? Nos decía el otro mes, nos une el dolor en América Latina porque es muy similar en América Latina este tipo, la inequidad, tantas cosas son similares, ¿no? Entonces, eso, y justamente el Papa, ¿no? Hablando de este proceso de reconciliación que decía, les leo esta partecita, la reconciliación obrada por Cristo no fue un acuerdo de paz exterior, ni una especie de compromiso para contentar a las partes. Tampoco fue una paz caída del cielo que llegó por imposición de lo alto o por absorción del otro, que es lo que a veces entendemos por paz, ¿no? Entonces ya, estamos en diálogos de paz y aquí llegamos a unos acuerditos, mientras que no. Dice el apóstol Pablo, explica que Jesús reconcilia poniéndonos juntos, haciendo de las realidades distintas una única realidad, una sola cosa, un solo pueblo. Cosa que, para decirles la verdad, a veces parece imposible, incluso dentro del movimiento podría parecer imposible, por el tipo de fragmentación o de polarización, pero en realidad, es posible, ¿no? Justamente el Papa también hablaba ayer de para llegar de trabajar juntos, rezar juntos, ¿no? Para recomponer eso, y tenemos que aprender a convivir juntos. Entonces, con este nuevo reto, como decíamos el otro mes, no nuevo reto, sino reto quizás visto con más claridad, ¿no? Nosotros que nos estamos dedicando a la interculturalidad, eh, ver, ¿no? Este camino profético de fraternidad es más vigente que nunca, ¿no? Porque
por eso. Entonces, así, un pequeño resumen para que contarles en detalle lo de las mesas. Quizás después de 90 días sí les diremos, con detalles, ¿no? Ahorita como estamos en este proceso, esperando que se calmen los ánimos, porque si es que continúan con esta es difícil el diálogo si por otra parte dicen dialoguemos, pero ustedes son unos terroristas, o sea, y entonces eso sí se tiene que tranquilizar un poco, ¿no? Pero ojalá, así, así. Gracias, Mónica. Sí, Gracias. el tiempo avanza. Creo que ya de esos 90 días ya van cerca de 30, Sí, ¿cierto? un poco menos porque eran a partir de la primera mesa, los 90 días, digamos que Ah, vamos unas 3 semanas, pero sí, sí. Ujú. bueno, sí, seguimos abrazando, pues aquí desde una mirada a veces lejana, pero también cercana. O sea, queremos estar cerca de estas realidades, estos dolores, como tú nos recuerdas muy bien del encuentro pasado. Y entonces por eso queríamos también eh, tocar esas llagas, esos dolores y que se están viviendo en Panamá. Pues si a veces nos contentamos con lo que vemos en los medios de comunicación y a veces vemos las cosas como muy lejanas, como si todo no nos tocara a nosotros. Pues por eso queríamos invitar a nuestros amigos de Panamá que nos compartieran eh, cómo están viviendo estas realidades. Y creo que nos acompaña entonces Javier Lombardo de Panamá. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Este es un espacio, no sé si lo habías escuchado mencionar, un espacio, digamos, latinoamericano. Aquí en este momento estamos desde Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Colombia. Creo que también Cuba, ¿cierto? Sí, entonces, Javier, por favor, preséntate. Queremos conocerte también. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está compuesta? ¿Tú a qué te dedicas? Y cuéntanos, por favor, cómo está, porque queremos también abrazar la realidad de Panamá. Y gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por la oportunidad. Eh, Estoy en el carro porque estaba justamente saliendo de una reunión de, yo participo eh, de una, se puede llamar, de un espacio desde la comunidad que se llama Juntas de Desarrollo Local. Es un grupo de personas, ¿verdad?, que se organiza en la mínima, digamos, en la más pequeña de la organización política del país, que son los corregimientos, los gobiernos locales. Y esta Junta de Desarrollo Local está formada por voluntarios, personas voluntarias. No somos servidores públicos, ¿verdad? Pero trabajamos muy de cerca, gratis, con la comunidad, para el desarrollo de la comunidad, con la Junta Comunal, que sí, digamos, es electa en elecciones popular directas, donde hay un representante de corregimiento. Yo, como tú lo decías, Carlos, yo me llamo Javier Lombardo Trujillo, eh, vivo en la ciudad de Panamá, casado, tengo 4 hijos, 2 varones y 2 nenas. Los varones serían los más grandes, 23, 20 años, y las nenas, 14, y tengo una pezuña, como le llamamos nosotros en Panamá. O sea, llegó así, la queremos mucho, obviamente, también, de 6 años. O sea, tengo ahí todavía para entretenerme. Bonita familia, muchos saludos. Gracias. Eh, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas. Trabajo como comerciante también, ¿no?
La profesión me ha ayudado mucho a estar más que nada así, metido en las cosas sociales, en organizaciones sociales también. Soy coordinador nacional de una unión nacional de padres de familias y asociaciones de padres de familia de centros educativos particulares, lo que se llama colegios privados en Panamá. Bueno, desde hace 4 semanas en Panamá, estamos cumpliendo 4 semanas de que comenzaron estos disturbios. Justamente comenzaron, la génesis, digamos, de esto fue la mecha, digamos, que inició esto. Fue un poco también un desorden administrativo gubernamental bárbaro que hay en Panamá. Pero a nivel del gobierno, a nivel de la Asamblea Nacional y también una parte también del órgano judicial. Hay una mora judicial muy grande, digamos, ¿no? También. Pero a nivel sobre todo de la Asamblea Nacional y del gobierno, pues han habido muchos casos de corrupción, clientelismo, planillas, nóminas, ¿verdad? De diputados que tienen prácticamente a toda su familia, negocios, y digamos que un cúmulo de que se, perdón, disculpen, que estaba entrando una llamada ahí porque estoy desde el celular, pero ya. Un cúmulo de todas estas cosas, ¿verdad? Llevó al movimiento, a un movimiento que comenzó con los profesores, los maestros de los colegios oficiales en Panamá, a marchas, a cierre y a una huelga en el sector oficial. Pero que se han unido los pueblos originarios, se han unido los trabajadores de la construcción, se han unido también trabajadores de otros sectores, y han habido unas alianzas sociales. Por eso que cuando estaba escuchando un poco lo de Ecuador, me venía la película y hay como un común denominador en nuestra Latinoamérica. Hay un común denominador y hay un olor por allí que hay muchas cosas como que se van mezclando, ¿verdad? Hubo hay todavía cierres de calle de la Interamericana, desde el occidente hasta el oriente, ¿verdad? Y ha comenzado a escasear alimentos, no porque no haya, simplemente por los cierres, ¿verdad? Alimento hay, comida hay, y yo me atrevería a decir que en abundancia. Pero por los cierres no llegaban estos camiones, ¿verdad? Los que venían sobre todo del occidente, de la provincia de Chiriquí, vecino a Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Por allá. Y todos los transportes y toda la mercancía que también viene también de arriba, ¿no? De Costa Rica, Guatemala, El Salvador, hay un comercio, ¿no? Con Panamá también. Obviamente también unido todo comenzó por también de todo, no solamente la corrupción, sino también unido el alza del combustible, que lo hemos tenido todos, lo estamos sufriendo todos, y el alza de la canasta básica familiar, ¿no? Que también yo creo que lo estamos sufriendo todos. Digamos, estos fueron como los detonantes, ¿no? El país entró en un cierto caos. Gracias a Dios, todavía, sí, han habido heridos por las manifestaciones, pero todavía no a cifras así tan elevadas. Gracias a Dios, no han habido muertos.
Ni la parte social ni la parte del gobierno ha puesto ningún muerto, gracias a Dios. Pero sí hay un movimiento ideológico que se ha introducido en una mesa única de diálogo que hay. Y en esa mesa única de diálogo, la Iglesia Católica está siendo facilitadora. Ojo, facilitadora. La mesa fue instaurada porque los grupos sociales estaban pidiéndole al gobierno hacer una única mesa. Entonces el gobierno se dio e hizo una única mesa. ¿Con quién? Con los que estaban en los cierres de las calles. Con las personas que estaban en la calle protestando. Pero estas personas que estaban en la calle protestando, entonces el gobierno dice, ok, nos vamos a sentar. Y el gobierno muy astutamente llama a la Iglesia Católica y le dice a la Iglesia Católica, yo necesito que ustedes sean los facilitadores, los mediadores, para poner un poco de orden y de paz en la mesa. Ustedes se pueden imaginar, la mesa ha sido bastante complicada. Yo estuve mandando algunas cosas por allí, ¿no? Algunos de ustedes también les he estado mandando algunas cosas. Y en esta mesa, digamos, no están, se iba a hablar de la canasta básica, pero no están ni los comerciantes ni los productores. Solamente está el gobierno y las capas sociales y los componentes sociales, ¿no? Que incluye a técnicos economistas con teorías económicas de izquierda. O para decirlo de otra manera, ya que aquí hay varios economistas, para decirlo de otra manera, con teorías económicas no neoliberales, ¿no? Para decirlo de esa manera. ¿Y qué ha sucedido en los últimos días? Bueno, la mesa lleva sentada, esta mesa única, lleva unos 5 días. Hoy cumplió 5 días. No tiene un límite la mesa, ojo, no tiene un límite que, bueno, tenemos 30 días, 40, 60 días, no. La mesa se instauró, no tiene, pero hay 8 puntos que se están discutiendo. Imagínense que ayer se llegó a un acuerdo del punto 1.1. O sea, está el primer punto, pero tiene subpuntos. Entonces se llegó al acuerdo 1.1 finalmente, donde se firmó consensos, pero también se firmaron disensos, o sea, no consensos. Porque nosotros en Panamá somos bastante sui generis, ¿no? En fin, somos un país tropical, entonces somos así un poco especiales en algunas cosas que se dan, ¿no? Pero se firmó, ¿no? Se firmó. Y entre eso se firmó que se están incluyendo, que se están rebajando 72 artículos de la canasta básica. Para que ustedes tengan una idea, la canasta básica panameña tiene un costo de $285 y se está rebajando el 30% aproximadamente de lo que se ha estado discutiendo, ¿no? El salario mínimo en Panamá en dólares, nosotros manejamos el dólar como moneda, ¿verdad? Tenemos el balboa, pero está a la par del dólar. El salario mínimo aproximado, estamos hablando de $635 aproximadamente, que es uno del área bastante alto, digamos, ¿no? Y bueno, se llegó a ese consenso. Ahora, ¿qué ha pasado? Como estaban estos discursos de barricadas, ¿verdad? De las teorías no neoliberales, ahora hay protestas en el país organizadas por la Cámara de Comercio. O sea, los comerciantes, los productores, los dueños, ¿verdad? De la producción, de los medios de producción,
han salido a protestar para que se abran los lugares donde están los cierres, para que la mercancía llegue, ¿verdad? Porque obviamente está afectando el comercio. Seguramente hay algo también de verdad detrás de toda esta cosa, ¿no? En Panamá nosotros somos 4,3 millones de habitantes. Somos un país chico. Existen oligopolios en algunos rubros, y esta es una de las cosas que también se ha estado peleando, ¿no? Nosotros, la Constitución Nacional nuestra también tiene también una parte de corte social, donde también el Estado en un momento dado puede intervenir y puede marcar algunos precios o algunos topes en algunos productos, ¿no? Como costos. O sea, que quiere decir que no es que tengamos una libertad así salvaje, ¿verdad? Pero nosotros vemos que en Europa también existe esto, ¿no? En Francia existe esto, en Estados Unidos existen también topes donde hay algunos productos que tú no puedes subir más de lo que el Estado te diga, aguanta tú, esto no lo puedes hacer. Pero tú lo haces también para también salvaguardar a la población. Bueno, eso nosotros lo tenemos en la Constitución, pero estaba muy empolvado, lleno de telarañas. Y para nada, digamos, ¿no? Entonces, ahorita está como en ese pulseo, decimos en Panamá, ¿verdad? Por un lado, los trabajadores pidiendo esto, los sectores sociales pidiendo estas cosas, pero por otro lado está el sector productivo y el comerciante que te dice, aguántate que existe libre mercado, espérate que nosotros tenemos tratados internacionales, espérate que nosotros no podemos hacer más de 4. Todas estas cosas son muy comunes en nuestros países. O sea, esto que yo estoy diciendo no suena extraño. Eso está pasando y en muchos países ha ocasionado lo que ha pasado en algunos lugares, revolución y eso. Esto, por lo menos, a mí, ¿a qué me lleva a pensar? De que sí, que existe la libertad. Yo creo en la libre empresa, yo creo en la propiedad privada. Pero la propiedad privada, los negocios también tienen que tener una función social. Y la función social no es que no es que voy a meter yo la mano en el negocio tuyo, que tú has arriesgado, ¿verdad? Tu capital, tu esfuerzo, incluso tu capital como familia, muchas veces. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta, y todo, yo creo que es un malestar general, es que se había abusado. Se abusó, se llegó a un tope, se llegó como a un clímax, por decirlo de alguna manera, y la gente decía, basta ya, no puede pasar, no puede seguir estas cosas, ¿no? Panamá es un país rico. Panamá es un país, tenemos el Canal de Panamá, pero no solamente porque tenemos el Canal de Panamá, sino que tenemos toda la operación que está alrededor del Canal de Panamá. Tenemos una zona franca, tenemos puertos, uno de los puertos también más grandes de Latinoamérica como movimiento de carga están aquí en Panamá. Tenemos muchas riquezas. Somos el 6º país con la peor redistribución de la riqueza. Y eso es vergonzoso para un país tan pequeño como el nuestro, ¿no? Y todo esto ha ocasionado este malestar, ¿verdad? Tú le preguntas a la gente en la calle, mira, pero tú estás de acuerdo con la acción que hicieron los profesores, los maestros, para bajar el combustible, para bajar la canasta básica familiar. Y la gente te dice, yo estoy de acuerdo. La gente dice, yo estoy de acuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo, te dice la gente, ahorita mismo con los cierres que ya llevamos, vamos para un mes de cierre. Con eso ya no se está de acuerdo, digamos, ¿no? Y tampoco no se está de acuerdo ahorita los profesores, los maestros y los profesores en Panamá, los colegios oficiales tienen una huelga. O sea, los niños ya van para
un mes que no reciben clases. Y venimos de 2 años de pandemia, de paro, ¿no? Panamá fue uno de los países que cerró por la pandemia. Se dieron clases a distancia, se dieron clases virtuales, pero sabemos que no, por lo menos acá no nos funcionó mucho, ¿no? No estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a un sistema presencial. Y entonces tenemos esas cosas, decimos, pues sí, ahorita hay una mesa, ¿por qué no? Bueno, se está dialogando, los maestros vuelvan a clases, abran los cierres, pero todavía no, todavía eso no se da, ¿no? Entonces vemos como esas intransigencias de un sector, de otro sector también, muy complicado, y nuestra Iglesia Católica en el medio, en el sentido porque como son mediadores y como son facilitadores, le cae todo. Le caen las críticas, le caen que la Iglesia está favoreciendo a los rojos, que la Iglesia está del lado del que no debe estar, que la Iglesia no ha entendido, que se debe enseñar a pescar y no dar el pescado siempre, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó mucho lo que dijo el cardenal Lacunza, que es el obispo de Chiriquí casualmente, y él decía, nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que Jesús haría. Estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos a que se pongan de acuerdo. Estamos haciendo todo lo posible para que se mantenga la paz. Estamos tratando de verdad de que el bien común se cumpla, que llegue. Y por eso estamos aquí de facilitadores. Y yo creo que pese a todas las críticas que pueden existir de algunos grupos, siempre va a haber el grupo que va a criticar a la iglesia. Yo pienso que las personas tenemos la seguridad de que hay una seriedad, por lo menos en los facilitadores y en los mediadores, y que no van a haber dobles agendas por esa parte, Si tenemos un gobierno desgastado, un presidente que ha estado poco presente en esta crisis, o sea, cuando digo poco presente, que no ha salido mucho a los medios a hablar, ¿no? Él es un poco de ese estilo, el presidente Cortizo, ¿no? Aparte que hace un mes más o menos, se le detectó leucemia, un tipo de leucemia, pero se fue a Estados Unidos, le hicieron unos exámenes y parece que una leucemia que no es tan agresiva y que se puede tratar, y él puede continuar entonces también eso tenía al país así un poco, porque decían, bueno, si queda el vicepresidente, donde hay muchas críticas, sobre todo de corrupción, decíamos, chuleta, si queda el vicepresidente, ahora sí nos vamos a pique, digamos, ¿no? Pero bueno, él está allí, está al frente, no ha habido cambio de gabinete. No ha habido, en toda esta crisis no ha habido cambio de gabinete, como ha pasado en otros países, ¿verdad? Donde ha habido esta crisis. La gente sí pide que haya cambio de algunas figuras del gabinete. Y sobre todo le ha pedido, el pueblo le está pidiendo que le cierre la llave de dinero a la Asamblea Nacional. Que no le mande, que no le dé tantas. La Asamblea Nacional maneja un presupuesto aquí exorbitante en Panamá. Casi que es de verdad que una vergüenza, ¿no? La cantidad de plata. La Asamblea Nacional prácticamente se ha convertido en un ministerio de educación, en un ministerio de obras públicas, en un ministerio de vivienda, para satisfacer las necesidades de algunos grupos, ¿no? Entonces, hay alguno que decía, pero entonces, o cerramos los ministerios o le quitamos a la Asamblea la plata para que la Asamblea entonces haga lo que tiene que hacer. A ese nivel estamos, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama. La mesa sigue. Hoy se está discutiendo el combustible. A pesar, nosotros ahorita mismo tenemos en unas previas negociaciones que se habían hecho, ahorita tenemos el galón de gasolina
de diésel y de la gasolina premium y la gasolina con plomo sin plomo, como le llamamos aquí en Panamá, 95, perdón, de 95 octanos, todas sin plomo, ¿no? ¿Verdad? Pero de 95 octanos y 91 octanos, que sería la super y la regular, ¿verdad? La tenemos en 3.25 el galón en este momento en Panamá. Eso equivaldría más o menos a 0.85 el litro. O sea que está muy, muy barata. Bueno, los grupos están pidiendo que baje más para que sepan por dónde vamos, ¿no? Y esa es la discusión de ahora. Y el próximo punto de la discusión va a ser los medicamentos, que aquí en Panamá es donde está el problema de los oligopolios, en los medicamentos, altísimo. Nosotros tenemos medicina muy cara, pero muy cara. Y le hemos comparado, por ejemplo, con Colombia, con Perú, con otros países, incluso con Costa Rica, y de verdad el precio de los medicamentos en Panamá pueden significar no solamente 3 veces, sino 10 veces más del valor que hay en otros países. Entonces, ese es otro tema que también va a ser candente. Y el tercer punto, ya le digo, son 8. Vamos solamente hemos llegado a un consenso en el 1.1, o sea que todavía yo creo que tenemos mesa para ratito, pero vamos a ver si digamos se va avanzando. Y si también la misma mesa va abriendo el espacio a otros miembros de la sociedad civil, entre ellos los productores, ¿verdad? Entre ellos los comerciantes, que es importante que también estén allí, ¿no? Es un poquito el resumen, disculpen si puedo haber hecho un guacho en alguna cosa, pero traté de mantener un hilo de más o menos la situación como está, ¿no? Bien, no, muy completo ese hilo, Javier, muchas gracias. Una preguntita, ¿cuánto le falta al gobierno actual para terminar Sí, su periodo? 21 meses. Es que ya La, casi están en proceso la, electoral, pues. las próximas elecciones es en el 2024, en mayo del 2024. Y gracias por la pregunta, Carlos. ¿Por qué? Porque justamente de los grupos que están sentados allí, que son algunos de izquierda, ¿verdad? Esos grupos ya han ido a elecciones. Y en las elecciones pasadas, en las elecciones que han estado en 2 elecciones, han sacado 0.06%. O sea, y han desaparecido. Lo que pasa es que aquí en Panamá existe un subsidio electoral jugoso. Y que si tú te mantienes como partido, tú puedes vivir, por lo menos la directiva puede vivir sabrosamente, ¿no? Entonces, lo que justamente los sectores de derecha le dicen, bueno, es que en la mesa no es el lugar para discutir ideología, vamos a discutir ideología en las elecciones, que de verdad, porque tú no puedes cambiar ahorita un sistema económico. O sea, ahorita un sistema económico, ¿cómo se cambia un sistema económico en estos momentos? O una guerra civil, ¿verdad? Y un golpe militar y se instaure un gobierno nuevo, o con elecciones, como ha pasado en algunos países, ¿no? Como está pasando en Chile, Colombia, ¿no? Que todavía están ahí, yo me imagino que cruzando los dedos para ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando ya este hombre tome el poder. Argentina, Ecuador, ¿no? Como ha pasado en algunos de nuestros países. Entonces dice, bueno, ¿ustedes quieren hablar de ideología? Espérense al 2024, vayan allá y convenzan a la gente. Entonces, esa es la discusión que hay ahorita mismo, ¿no? Eso es lo dijo. Pero si le falta 21 meses, que esperemos que se mantengan. Nosotros, recordemos que nosotros vivimos una dictadura militar recia, ¿no? Desde Torrijos, desde el año 1968, tuvieron 21 años en el poder prácticamente, y terminamos con el dictador Noriega, y después nos invadieron, ¿no? Los norteamericanos, ¿no? Entonces, eso, el partido, miren, por eso que yo digo que Panamá es sui generis, porque el partido que está en el poder en este momento
era el brazo militar, era el brazo político de los militares, tanto de Torrijos como de Noriega. O sea que si uno se pone a ver, uno podría decir, "Ey, ese partido jamás debió haber regresado al ruedo político, al actuar político panameño, ¿no? Tuvieron los militares, sufrimos una invasión, uno dice, no, más nunca, pero no, ellos han sido en el periodo de la democracia, ¿no? Después del 89, después de la invasión, del 90 hasta acá, en el periodo de esta democracia, ellos han sido gobierno 3 veces. 3 veces, con esta 3 veces. El Papa, cuando vino a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, los obispos, los periodistas le preguntaron, ¿qué usted diría del pueblo panameño? Y el Papa dijo, el pueblo panameño yo lo podría definir como un país noble. Y es verdad, somos nobles, demasiado nobles. Nos pasamos de nobleza muchas veces. Y políticamente podríamos decir, y perdónenme el francés, pendejos. No sé si se entiende en todos los países esta expresión, ¿verdad? Pero somos así como nos toman de bonachones y el pueblo nos toman de bonachones y entonces pasa lo que está pasando en este momento. Pero el Papa decía que el país era noble y de verdad, yo tengo que reconocer que nosotros los panameños somos nobles y lo vemos en la política. De verdad, lo vemos también en la política, ¿no? Y por eso que también hay ese hilo de esperanza, ¿no? Con este diálogo, que hay un hilo de esperanza. Yo no lo veo todo negativo, yo veo que sí se puede discutir, se puede estar en la mesa, se puede hablar fuerte, se puede batir la mesa, ¿verdad? Pero nos podemos poner de acuerdo. Y yo creo que si nosotros salimos bien librados de esto, esta enseñanza que nos está dando esta crisis nos va a engrandecer también como pueblo y sobre todo va a engrandecer para lo que vendrá ahora, ¿no? En la nueva, mira, ahorita los candidatos, sea lo que sea, ¿verdad? Para las próximas elecciones, tienen que fijarse muy bien, tienen que fijarse muy bien qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a proponer. Así que eso. Bien, gracias Javier. Sí, ese hilo de esperanza lo mantenemos, nos ayudamos entre todos a que crezca para cada uno de nuestros países. Y bueno, también se conectó Pilar Borda, que habíamos dialogado con ella, Gladys López, para también nos diera sus aportes, pero primero que todo la saludamos y Buenas noches, hola a todos. te Qué invitamos por pena. favor a que te presentes, nos cuentes un poco de tu vida y bueno, y cómo estás viviendo en este momento. Ya Javier nos ha puesto nos ha dado un panorama muy completo, nos quedan pues unos minuticos. Me doy Ya, cuenta. normalmente estamos terminando este espacio hacia pues en 1 hora máximo de tiempo, pero Ok, ok. queremos también escucharte, así que te damos la palabra. Adelante, Pilar. Ay, Dios les pague. No, procuraré ser breve. No me queda fácil, pero procuraré ser breve. Hola a todos, a muchos de ustedes los conozco, otros no, pero bueno, igual estamos en la familia. Tuve que hacer un trabajo extra porque mañana tenemos un evento en la oficina para la que trabajo y se me fue el tiempo. Allora, soy Pilar. Gracias. Bueno, Gladys me contactó para que hablara un poco sobre Panamá. No es absolutamente para nada necesario porque Javier, gracias a Dios, ya dio, como tú dices, un panorama muy amplio. Aparte de que Javier es una persona muy comprometida con la vida social, digamos, con el trabajo cívico dentro de la ciudad, dentro de su sector. Entonces es una persona muy autorizada para decir lo que acaba de decirles. Y bueno, yo soy colombiana, como se dan cuenta, pero vivo en Panamá hace muchos años, así que bueno, de alguna manera eso también me sirve de referencia en el sentido de que
yo puedo como tener las dos perspectivas de las cosas, ¿no? Tengo mi propia perspectiva, perdón la repetición de lo que está pasando en Colombia. Guardo una gran esperanza de que las cosas sean distintas ahora de cómo han sido los últimos 200 años. Y en cuanto a Panamá, sí, este encuentro se dio justo en plena crisis. De los 25 años que llevo viviendo aquí, nunca había vivido una cosa semejante. Se mezcló incluso la violencia, que era lo único que más me preocupaba, porque como dice Javier, este es un pueblo noble, lo vio el Papa a vuelo de pájaro y porque es así. Entonces, cuando se mezcla la violencia ya es preocupante porque no es una cosa normal en los panameños, no es común. Esto se salió, digamos, de contexto, pero al mismo tiempo, justo porque este pueblo es como es, se reaccionó, gracias a Dios, rápidamente y todo apunta a que vamos por buen camino. Todavía hay mucho por hacer, sobre todo desde los 3 órganos que hay que sanearlos mucho, como en muchas partes, ¿no? Que la corrupción tiene un nivel muy alto. Pero creo que, como dice Javier, vamos a salir fortalecidos de esta situación, bendito sea Dios. Y ya, gracias por todo. Soy casada, tengo 3 hijos, soy voluntaria, ya. Y es Además, mi comadre, y somos compadres. Somos compadres. Acabar. Soy el padrino de la primera hija. Exactamente, sí, señor. y hermana de Jaime Borda, Hermana de Jaime Borda, sí, señor. que nos va a Esposa de Erasto Espino, o sea. qué bueno, yo no te conocía, pero nos alegra Y yo conocerte y tampoco, bueno, Carlos Ignacio, igualmente. aquí estamos en este espacio, hemos venido uniéndonos a las realidades de nuestros países, pues seguramente esperamos próximamente conocer un poco más de la situación de Bolivia, de Perú, hablar un poco también de Colombia, cómo va a empezar este nuevo gobierno. Pero bueno, sí, como decía ahorita Javier, tenemos que fortalecer la esperanza de que vamos a salir de estas crisis que a veces son necesarias, ojalá no sean muy duras y no duren, pero tenemos que salir fortalecidos. No sé si alguien de pronto quiere hacerle alguna pregunta a Javier, a Pilar, si quieren hacer algún aporte, adelante. ¿Qué dice Dafne? Dafne está que se habla. Bueno, la verdad es que me impresiona realmente, ¿verdad? El parecido que tiene los problemas sociales, a pesar de que Honduras es un país, pues, tan pequeño, ¿verdad? Pero estamos cerquita ahí los de Panamá, ¿verdad? Pero sí estaba viendo que tenemos muchas similitudes. Aquí también los maestros hemos sido, pues, quienes hemos salido a enfrentar eh, cuando el país está en una situación ya insoportable, el maestro es el único que tiene ese valor, ¿verdad? Nos duele, como decía ahí el expositor, ¿verdad? Que los niños pierdan clase. Me preocupó, ¿verdad? Oír que un mes ya los niños pues sin clase, ¿verdad? Pero pero nosotros decimos como maestros, ¿verdad? Aquí en Honduras, que también en las calles andamos enseñando, ¿verdad? También andamos mostrándole que no podemos quedarnos ajenos a una realidad, ¿verdad? Entonces, no, realmente emocionada, me ha encantado toda la exposición, ¿verdad? Ver este amor al prójimo concreto, ¿verdad? Realmente fascinada, fascinada y lamento haberme perdido otras reuniones, ¿verdad? Solamente. Gracias. Yo quería decirte, Dafne, eres maestra, ¿verdad? Profesora, Sí, ¿no? así es. Así es. Lo que tú dices es verdad, ¿no? De hecho como dirigente de una agrupación de padres de familia, teníamos
hicimos un comunicado, ¿no? No te puedo decir la carga de nosotros decimos en Panamá para atrás que recibimos, porque justamente le estábamos pidiendo a los profesores que regresaran a las clases, ¿no? Que regresaran a las aulas. 4 semanas, ya le digo, o sea, un mes, ¿no? Y sí hubo un profesor que me decía, Javier, pero nosotros estamos educando con civismo en la calle. Y yo le decía, sí, profe, yo eso no lo discuto. Es más, con algunos profesores, algunos dirigentes, los que están sentados allí, tengo cierta relación también. Relación de escribirnos, de atrevernos a decir las cosas. Pero yo le decía también que justamente tenemos que ver en esta generación, que va a ser la generación que viene después. Ya nosotros, pero yo tengo 54 años, ¿verdad? Me tocarán vivir, qué sé yo, lo que Dios quiera, pero después viene una generación, y entonces, ¿qué le vamos a dejar a esa generación? No sé cómo será en Honduras, pero nosotros acá, las pruebas estas de medición, las pruebas internacionales, PISA, SERGE, acá han demostrado, ¿verdad?, una gran deficiencia en niños de tercer grado. Estamos hablando de niños de 9 años, de 9, 10 años, que no saben leer. Y en jóvenes, las pruebas también han demostrado que no saben, no logran tener esta lectura comprensiva. Entonces, estamos hablando de jóvenes de tercer año, o sea, que sería tercer año para nosotros sería 9º grado, ¿verdad? 9º grado. Yo me imagino que por ahí será igual en algunos lugares, ¿no? Pero nosotros decimos, me acuerdo que en el comunicado nosotros pusimos una frase, ¿no? Que nosotros decíamos, para nosotros es importante el compromiso de la equidad en educación. Ojo, no se puede mezclar. Equidad y igualdad no es lo mismo. Nosotros abogamos por una equidad, porque yo creo que la equidad va más allá, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que nosotros como padres de familia hemos estado luchando desde nuestra organización, ¿verdad? Y que también a veces no se politice tanto, digamos. Nosotros tenemos aquí en Panamá, profesora, para que usted sepa, 21 gremios docentes. No. Sí. 21. Wow. Dios Usted sabe, santo. 21 Sí. gremios docentes es complicado. Es Acá muy somos complicado. 5. Oh, Y, horrible. imagínense, 21 gremios, profesora. Entonces, ¿cómo un gobierno puede quedar bien con todos? ¿O cómo un gobierno puede complacer a todos? Es imposible, porque es imposible. Entonces nosotros decimos, estamos presos a veces de eso. A los profesores, yo a veces le digo, estamos presos de ustedes. Y claro, me dicen de todo, Javier, pero ¿qué te pasa? Yo le digo, no, pero es que 21 gremios, ¿por qué no tienen uno solo? Pónganse de acuerdo, pues, ¿no? Pero bueno, nada más para decirle ese comentario. Sí, que realmente difícil, 21 gremios. Es muy difícil en el hecho de ponerse de acuerdo. Vaya, por ejemplo, yo en este momento soy directiva del Colegio de Profesores de Educación Media, ¿verdad? Es un colegio que agrupa, será unos 10,000 maestros, ¿verdad? Probablemente. Hay otros colegios también con más docentes, pero es por las propiedades que tiene cada colegio, ¿verdad? Entonces, eso hace muy difícil que se puedan unificar. Sí, las propiedades. Gracias por todo lo que nos comparten. Nos gusta, muchas de estas realidades son compartidas, o sea, utilizamos sí, el lenguaje no solo de las palabras, sino de los sentimientos por los que pasamos todos en estos países. Y bueno, nos abrazamos aquí en este espacio, seguimos orando por las necesidades de cada uno de los países. Esperemos que en nuestro próximo encuentro dentro de un mes estén las cosas mejor. Juan Manuel está pidiendo la palabra. Adelante, Juan Manuel.
Sí, solamente quería agregar algo que he comentado con Javier y que parte, creo, de nuestras intervenciones en la problemática social de nuestros países. Cada vez me convenzo más de que nosotros, los que profesamos el cristianismo como espíritu de encuentro, debemos participar más en los desencuentros sociales. Porque realmente se ha partido a partir de ya varias décadas o bastantes décadas de la confrontación social. Se parte de la lucha de clases. Y entonces nos sentamos a una mesa y no solo no decimos el porqué de nuestros planteamientos y menos escuchamos los planteamientos del otro. Entonces difícilmente se llega a acuerdos, muy difícilmente. Creo que entonces como una necesidad de nuestros tiempos, debemos involucrarnos en esa parte de la política, bien entendida. No politiquería, sino política. Si no, se va a seguir cada vez más partiendo de puntos menos conciliables, más distantes y más sordos. Porque realmente uno que ha participado muchas veces como mediador y otras veces como representante de algunas de las posiciones, se da cuenta que si no se entiende el diálogo partiendo del escucharse primero y de la obligación de dar razones de por qué pensamos de determinada forma, la lucha va a ser siempre violenta, aunque sea en una mesa. Eso quería decir. Gracias, Juan Manuel, por tus aportes. Y bueno, creo que vamos terminando para que ya no nos coja mucho la noche. Agradeciéndole mucho a Mónica, a Pilar, a Javier. Mucho gusto en conocerlos. Y bueno, aquí seguimos construyendo esta fraternidad, esta humanidad nueva. Nos vemos en principio siempre los cuartos martes de cada mes. El próximo sería el 23 de agosto a esta misma hora. Y bueno, ya seguramente estaremos compartiendo las realidades que seguimos viviendo en nuestros países. Sí. Así que si no tienen algo más para decir, nos despedimos. Claro que no. Wilson. Gracias. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Gracias, Javier, Mónica, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Sí, muchas gracias. Gracias. Y seguimos, Y gracias, Moniquita, seguimos gracias. pidiendo los unos por los otros. Muchas gracias a todos. Seguimos pidiendo uno por los otros, así es, Javier. Gracias, Joseph. En oración todos. Un abrazo, Joseph. Gracias. Saludos a Leonor de Cuba, especialmente. Opa. Chao, Leo. Saludos. Gracias, Javier. Gracias a todos. Guillermo, muchas gracias. Leo, Joseph, Carlitos, gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Hermano Manuel estaba por ahí. Buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias por esta iniciativa fabulosa. Gracias. Sí, genial. Hasta luego. Gracias. Chao.
Buenas Chao. noches. Hasta luego.